Buenas noches, profe. Espero que se encuentren muy bien. En este caso vamos a hablar de la economía. Los principios básicos y fundamentales de la economía son conceptos fundamentales que ayudan a entender cómo funcionan los mercados, las decisiones de los individuos y la interacción entre los diferentes entes económicos. En este momento vamos a hablar al respecto de cuatro fases que se dan en la economía. La primera de ellas serían las transacciones, que son los intercambios de bienes y servicios o activos financieros entre los diferentes sectores económicos. Entre ellos se encuentra el gobierno, que son básicamente las empresas que pagan impuesto al gobierno, que después se hacen transferencias a diferentes sectores de la sociedad. El gobierno también realiza compras de bienes y servicios. Tenemos la transacción financiera, que es el intercambio de activos financieros, préstamos y créditos y inversiones extranjeras. Estos intercambios de activos financieros son la compra y venta de acciones, préstamos y créditos que otorgan los bancos o a las instituciones financieras eh, por intereses. Esto se puede constituir hipotecas, préstamos a personas o préstamos corporativos. Y las inversiones extranjeras son empresas de gobierno que intervienen en los activos de los países y esto genera un flujo de capital. Y por último, de las transacciones tenemos transacciones de pagos. Estos son las cuentas corrientes que se registran los bienes y servicios y así ingresan las inversiones. Por otra parte, tenemos de la economía, serían los ciclos, que estos están compuestos por periodos de crecimiento de un país o de una región. Entre estos la, se encuentran la expansión, que esto impulsa el crecimiento económico de un país. Habrían más préstamos de parte del gobierno. También tenemos el pico, que es el punto más alto del ciclo de la economía, y esto marca un ciclo que la economía está en crecimiento. Sube el alza y el pico es más alto de la economía y empieza la inflación descontrolada. Y tenemos la recepción. En este ciclo empieza una prolongada recepción económica. Este ciclo en la economía empieza a decaer, aumenta el desempleo, la inversión disminuye, los gastos de los consumidores caen, los bancos empiezan a ser más reacios con los préstamos y empieza una prolongada depresión económica. En la tercera fase tenemos el ciclo de deuda a corto plazo. Aquí se da y se reciben créditos con facilidad entre 5 a 8 años de su duración. Entre ellos tenemos la expansión, que es cuando el gasto y el crédito aumentan con mayor frecuencia. Los entes y organismos como las empresas y personas empiezan a pedir préstamos con mayor frecuencia, bajan las tasas de interés y es más fácil obtener un crédito. De ahí se sigue una estabilización, que los bancos aumentan las tasas de interés y menos personas adquieren créditos. El gasto se rentaliza y baja el precio. Esto aumenta el volumen de la deuda, aumenta el capital de los intereses, puede generar tensión en la liquidez. En esta etapa lleva a una reducción de créditos disponibles. Y por último tenemos del ciclo de deuda corta, tenemos el despalancamiento, que es la actividad económica del consumo que pierde fuerza. Esto se da cuando ya no se pueden manejar los niveles de deudas,
Aquí se empieza a vender sus activos, empresas empiezan a vender sus activos y a disminuir los consumos, no solamente las empresas, sino también las personas, para poder pagar las deudas a corto plazo que pudieron haber adquirido. Y por último, tenemos el ciclo de las deudas a largo plazo. En este principio los ingresos suben, y hay mayor valor en los activos y mayores compras, pero con el tiempo los reembolsos van creciendo más que los ingresos y obligan a la gente a recortar sus gastos. Entre ellos viene la acumulación de deudas, que esto genera tranquilidad, las tasas de interés bajan y aumenta la economía. Durante esta fase, todos los sectores económicos tienden a acumular grandes cantidades de deudas, van cogiendo aumento y firmeza para el futuro, y esto les genera tranquilidad porque tienen los ingresos suficientes para pagar las deudas adquiridas. Luego le sigue el sobreendeudamiento. Aquí se reducen los gastos de inversión, se activan las ventas de activos y llega una crisis financiera. En este punto llega una acumulación de los créditos, préstamos, y los pagos de interés crecen considerablemente. También hay ventas de activos para alivianar un poco el impacto, y por último llega una crisis financiera. Pero a su vez y con el tiempo llega la reestructuración y la recuperación. Aquí se reducen los gastos, hay una reducción económica y a la vez una expansión económica. Durante esta etapa o ciclo, la economía le ocurre la restauración de las deudas y empiezan a reducir los montos de pago o a extender los plazos. Las autoridades fiscales, como los bancos centrales, invierten para estabilizar la economía, dando así un alivio fiscal. En esta nueva fase, la recuperación económica, los prestatarios en una condición más sólida porque han reducido las obligaciones adquiridas, porque un crecimiento económico puede reducir la carga de las deudas. Muchas gracias, profe. Feliz noche.